Buenos días, muchísimas gracias, señora presidenta. Acá se trata, desde la bancada del Frente Amplio, de hacer una discusión profunda con todo nuestro compromiso con la democracia, con el respeto por el marco jurídico y con el respeto que le tenemos a todas las instituciones de la democracia y a nuestro pueblo, por supuesto. Acá no se trata de gustos ni de preferencias. Este proyecto de ley aborda más de 30 políticas públicas. Casi la mitad de los artículos de este proyecto de ley modifican o suprimen 60 leyes sancionadas durante los últimos 15 años. Y las leyes que este proyecto pretende modificar o suprimir se aprobaron en un promedio de 257 días. Concentra casi todos los puntos que prevé la totalidad de la temática legislativa. Empresas públicas, vivienda, agropecuaria, economía, salud pública, eficiencia del Estado, educación, seguridad y varios más. Pero ninguno en vinculación con la verdadera urgencia que estamos viviendo provocada por la pandemia, como han expresado mis compañeros. Esto además lo hace con una declaratoria de urgente consideración que nosotros pensamos que es formalmente inconstitucional y esa es la preocupación fundamental. La declaratoria de urgente consideración no es un acto discrecional del Poder Ejecutivo, que no puede crear una urgencia, sino tan solo declararla. Y en este sentido hemos recibido el aporte, como han dicho mis compañeros, de prestigiosos juristas, entre los que están, por supuesto, el profesor Corseñac. Él mismo, en un curso de Derecho Constitucional hace muchos años, decía: en cuanto a su contenido, consideramos que los temas regulados deben tener cierta razonable urgencia en ser resueltos. Esto no es solo una consideración de sentido común, sino que a nuestro juicio se deriva del carácter declarativo de la urgencia. El Poder Ejecutivo, decía Corseñac en ese curso, no debe inventar o construir la urgencia del asunto, sino que formula una declaración. Declarar la urgencia significa expresar una necesidad de urgencia, de prontitud que sea objetiva, que preexista, y no una expresión basada en la simple voluntad del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, cuando hay una declaratoria de herederos, el juez no inventa ni constituye herederos, sino que conforme a distintos elementos razonables, partidas de defunción, de nacimiento, etcétera, declara que se trata de herederos y no puede agregar otros. Por lo tanto, entendemos que el Poder Ejecutivo viola la Constitución al declarar la urgencia por razones que no se ajustan en ningún sentido al de la misma en nuestra Carta Magna. Esto está sujeto a reglas y el carácter regulado de esto nos lleva al segundo punto de nuestra preocupación. Hay un principio general en el derecho según el cual lo que no puede violarse de manera directa está prohibido que se haga recurriendo a la transgresión por maneras indirectas. Efectivamente, esta excepcionalidad en la Constitución tiene reglas, una de las cuales es que el Poder Ejecutivo no puede enviar a la Asamblea más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. Acá nos encontramos frente a una prohibición muy clara, pero hemos encontrado acá una suerte de vuelta para que de manera indirecta se viole esta prohibición. ¿Cuál es? Que se han introducido muchos proyectos en uno solo. Por eso lo llamamos una ley ómnibus. En realidad podrían ser varias leyes de urgencia, si fueran tales, promovidas con ese carácter. La urgencia obviamente es otra, es la pandemia y sus efectos. No vemos en este proyecto ninguna norma, ni para levantar posibles obstáculos legales que puedan dificultar medidas adecuadas para combatir el COVID-19, ni propuestas para hacer un plan integral para hacer frente a la problemática sanitaria, social y económica que la pandemia plantea. Adicionalmente, tenemos una profunda preocupación por el ordenamiento republicano, porque se lesiona el principio de separación de poderes. Al tratarse de una ley ómnibus, no se trata de un proyecto de ley, es un proyecto de gobierno que incluye numerosas leyes. Corseñac, citando a Justina Jiménez de Arechaga, cuando se refiere a la separación de poderes, marca que el mismo Justino Jiménez de Arechaga aclara que cada poder tiene el ejercicio de cada función
de manera predominante, pero no exclusiva. Y es así que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene el ejercicio de la función administrativa como predominante, pero lateral o secundariamente participa en la gestión legislativa, en las iniciativas, en la promulgación y en el veto. Obviamente, el ejercicio predominante de la función legislativa corresponde al Parlamento. Y el hecho que confirma lo excepcional de los proyectos que tienen declaratoria de urgente consideración no es tanto la existencia de plazos breves, sino la circunstancia excepcional de que cuando el legislativo no llega a pronunciarse en tiempo, la ley queda aprobada tal como la envió el Poder Ejecutivo. Es una especie de aprobación ficta en términos reales. Es una ley vigente por la sola voluntad del Poder Ejecutivo. Con esta ley ómnibus, prácticamente está imponiendo al Parlamento la imposibilidad de tratarla con un mínimo de prolijidad, por lo cual en este caso se está convirtiendo a la declaratoria de urgencia como una herida a la separación de poderes. Para esta situación, el ejercicio predominante de la función legislativa está pasando del Parlamento al Poder Ejecutivo. También quiero señalar que los argumentos manejados para defender este hecho realmente revisten debilidad. Uno de ellos es que el presidente ha manifestado desde su campaña electoral que mandaría este proyecto. Pero acá no se trata de la coherencia de las declaraciones políticas del primer mandatario, sino de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la declaratoria. También se ha dicho que si la Constitución no establece límite de temas o de artículos, puede tener tantos temas o artículos como el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros defina. Y esta es una lectura demasiado rápida y errónea de la Constitución, con la que hay que tener cuidado. Voy a poner un ejemplo absurdo. Por ejemplo, podríamos decir que las leyes podrían presentarse en Uruguay en chino o en inglés porque la Constitución no establece que deban promoverse en idioma español, lo cual es absurdo y ridículo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa clase de interpretación de las leyes. También se ha dicho, lo han dicho recién, es que tenemos poco tiempo, pero el argumento, y se compara esto con el poco tiempo que tenemos para aprobar las leyes de presupuesto, es un argumento erróneo. Y tiene un error de gran magnitud, porque la excepcionalidad de las leyes declaradas de urgente consideración depende, como ya dije, no solo y no tanto de la brevedad de los plazos, sino de que si las cámaras no obtienen pronunciamiento dentro de dichos plazos, la ley queda sancionada con el texto redactado por el Poder Ejecutivo. En cambio, si una ley de presupuesto no es aprobada en los términos establecidos en la Constitución, no hay ley de presupuesto. Tenemos profundos y fundados argumentos para sostener que esta iniciativa en su conjunto es inconstitucional y es una herida profunda al ordenamiento republicano y democrático de nuestro país, que por primera vez este ordenamiento republicano de separación de poderes fue establecido en nuestro país en el período artiguista en las instrucciones del año 13. También recordar los planteos del prestigioso historiador contemporáneo Harari, que plantea los riesgos de que esta pandemia dé lugar a cambios civilizatorios que en circunstancias normales nos hubieran llevado años de justa reflexión y discusión. Nosotros creemos que bajo ningún concepto puede dar lugar a una iniciativa que no esté conectada a la pandemia y que además sea inconstitucional.